¿Cómo armaría el batería, bajo, guitarra y voz el grupo ideal de rock de todos los tiempos? No. Mira, la única superbanda que funcionó en la historia fueron los Traveling Wilburys. Y está hecha con puras guitarras. Claro, porque Jeff Lynne toca la guitarra, George Harrison toca la guitarra, Bob Dylan toca la guitarra o algo, Tom Petty tocaba la guitarra y Roy Orbison era Dios. Tenía la mejor, tocaba algo la guitarra, pero en el grupo no la tocaba. ¿Para qué? Si podía cantar y tenía la voz más maravillosa de todas las que ha habido en el rock. Y el baterista era Kantner, que era el otro, que uno que trabajó con ELO, muy cercano a Jeff Lynne. Las superbandas no funcionan. O nacen como superbandas, o te retiras. A ver, superbandas, Who, los mejores bajos de la historia, Entwistle, uno de los mejores bateristas, Keith Moon, uno de los grandes guitarristas, Townshend, un cantante de primera. ¿Qué? Quitas a Keith Moon, pones a Bonzo, a Bonzo, de Led Zeppelin. No, da igual. Pero ese era el sonido, lo formaban esos genios. Led Zeppelin, otro grupo genial. John Paul Jones al bajo y teclados. Jimmy Page, un dios de la guitarra. Bonzo en la batería, uno de los 3 más grandes bateristas de la historia. Y la voz de Robert Plant. Super banda. Cream, super banda. Rush, el mejor baterista. Dicen, el otro día difundía yo una cosa muy interesante que decía: si tu baterista favorito no es Neil Peart, no te preocupes, es el baterista favorito de tu baterista favorito, casi seguro. Tienes a Neil Peart, tienes a Geddy Lee, que es uno de los mejores bajistas de la historia, aunque no tenga tan gran voz, pero siempre logró sacarlo con enorme calidad. Y tienes a Alex Lifeson, que es un infravalorado, pero es un guitarrista de un nivel extraordinario. Que sacas a Lifeson para meter a Jimmy Page, no funciona así. Las superbandas así se hicieron, y por supuesto los Beatles se hacen así, ¿no? 2 genios de la composición, un excelente guitarrista y un genio de la batería. Entonces, no haría yo el grupo ideal de rock de todos los tiempos, pues ya lo tuve. Y por supuesto Queen, o el Deep Purple de cuando el concierto para grupo y orquesta, cuando está John Lord, y cuando está el insoportable de Ritchie Blackmore en la guitarra, es un grupo impresionante. No cambiaría uno por otro. Y Ian Pace es otro baterista al que yo admiro enormemente. No funciona así. Las bandas funcionan por una química distinta. Lo hablábamos la semana pasada cuando hablábamos de si los Beatles hubieran seguido adelante después de los años de 1970. Era imposible, porque una banda no se hace con músicos. Eso puedes hacer una orquesta, una banda de pueblo, sí, pero una banda de rock, un grupo de rock, es un grupo de personas que se tienen que llevar bien, que tienen que compenetrarse en sus expectativas musicales, en cómo se ven en el escenario, cómo oyen la música que van a hacer después, cómo están desatisfechos con la música que hicieron antes y cómo se llevan con todos los que están a su alrededor, porque si no se llevan es mortal. Cuando se empiezan a llevar mal, se separan y ya. Rolling Stones es otro caso. Pues, Keith Richards y Mick Jagger son prácticamente hermanos y Charlie Watts lo era también. Entonces, no funciona así. Los grupos de rock, a diferencia de las orquestas, se hacen con personas y con proyectos y con visiones. Y si estás absolutamente convencido, vas a esforzarte más en tu instrumento y quizás vas a ser un grande cuando no te lo habías propuesto antes.